Esto merece estar grabado, boludo. Mirá, mirá, mirá. Soy yo, con la profesora, la doctora Laura Vázquez. Ah, ya no, ya no, ya la cagó Alonso. Alonso, si estás viendo esto, te quiero, pero la cagaste. Estaba yo solo con los profesores. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Antes de comenzar con la clase, quería comentarles rápido que hoy empecé a mandarles las calificaciones finales del segundo parcial. Envié la mitad de las calificaciones del curso. Evidentemente se acordarán que, bueno, el examen en Moodle se calificaba sobre 9. Entonces, con las evidencias que ustedes mandaran, pues tenían la oportunidad de obtener una calificación máxima de 10, ¿no? Hubo algunos de ustedes que no mandaron las evidencias completas y, bueno, por tanto, pues no pudieron obtener el punto completo. La otra mitad de las calificaciones que me falta por mandar, se las mando en el transcurso del día, pero de hoy no pasa, para que, bueno, igual ya ustedes tengan como que cierta certeza de qué va a acontecer con ustedes en el sentido de si van a examen final porque reprobaron, esa es una, o si van a presentar el examen final para mejorar su calificación, o si van a presentarse algún examen de reposición, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero en general creo que les fue mejor de lo que esperaba, la verdad. Entonces, bueno, de hoy no pasa, yo les mando las calificaciones. Si hubiera alguna duda o alguna pregunta de por qué obtuvieron esa calificación, pueden mandarme un correo o un mensaje por el chat de Moodle y hacemos la revisión del examen, no hay ningún problema, para que ustedes tengan certeza de la calificación que obtuvieron, ¿vale? Sí, muchísimas gracias. Sí, profe, Y no de gracias. que, igual de las tareas, ya les voy a empezar a subir las calificaciones para que más o menos tengan ustedes idea de, de cuántas llevan, la calificación que tienen en la parte de las tareas, etcétera. Y otra cosa que se me ha pasado contestarles de recibido son sus conferencias, son sus reseñas de las conferencias. Si el correo no les rebota, seguramente me llegó, pero pues no tengo ahora sí que tanto tiempo para responderles de recibido, ¿no? Pero las tomo en cuenta todas. De todos modos, yo pues en el transcurso de este fin de semana y principios de la próxima semana, ya les estaré respondiendo de recibido para que más o menos tengan ustedes idea de cuántas reseñas tienen, si es que la tuvieran que rehacer porque pues no cumple con los criterios que les establecimos, etcétera, ¿no? Y también pues también recordarles que ustedes tienen bueno, la oportunidad o digamos el chance, por decirlo de alguna manera, de mandarnos conferencias que pudieran ser interesantes, que pudieran servirles, etcétera, para que nosotros lo revisemos y si la aprobamos, le damos el visto bueno, mandarles la invitación correspondiente para que puedan hacer su reporte, ¿vale? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, hasta ahorita, ¿no? Yo tenía una pregunta. Bueno, es Sí. respecto a el apartado en Moodle, que es de calificaciones, que nos da como un promedio general. Ujú. Si ese tiene como, o sea, como validez o si, pues, No tanto, Víctor, porque si se acuerdan, al principio les pedimos, me parece que 2 o 3 tareas máximo que no se entregaban en Moodle, que nada más era mandarlas por correo. Entonces no tomen tan en consideración ese apartado con el despromedio de las tareas, porque también le tomen en consideración los exámenes, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces no le tomen tanta importancia, pero eso sí, o sea, sí es importante que más o menos ustedes tengan presente qué tanto, cómo han salido en sus tareas, para que al final cuando hagamos la revisión de la calificación, por si puede llegar a pasar, se me pasó alguna tarea que no les califiqué, que no subí, o lo que ustedes entregaron, si traspapeló, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa más o menos para que ustedes tengan como presente cuántas han entregado, qué calificaciones han obtenido, etcétera, ¿no? Pero no, yo les recomendaría que no se fiaran tanto de Moodle, ¿no? Porque pues toma en consideración tanto exámenes como tareas y pues acuérdense que no tienen la misma ponderación, ¿no? ok, gracias. No, ¿de qué, Víctor? ¿Algo más?
No, profe. No. Ok, nada más Miguel Ángel, que le faltan 3 de dos. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que ya, profesora. Buenos días. Ok, muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Pues vamos a seguir con nuestros temas. El día de hoy nos toca ver algunos temas algunos conceptos, ideas relacionadas con el tema del empleo y el desempleo. Pues evidentemente son dos temas que van de la mano. Creo que la lectura para la clase de hoy era el capítulo 22 de Parkin. ¿Sí es así? Creo que sí, ¿no? Para el tema del empleo, sí, creo que sí. Bueno, pues entonces vamos a continuar con eso. Pues una primera cosa que para los que leyeron, no leyeron, ¿por qué es importante estudiar el tema del empleo? ¿Qué les dice a ustedes el tema del empleo? ¿Qué hay que tomar en consideración? ¿Alguien? O sea, dije, los que leyeron y también los que no leyeron. ¿Por qué el tema del empleo es algo que debiéramos estudiar? Es para ver, por ejemplo, la participación de la sociedad como tal, así como también la parte del desempleo. Bueno, Ujú, son indicadores que nos dan como el estado de la nación. ujú. Es como un poco general, Jorge. Algo más específico, Víctor Augusto. Sí, bueno, en el capítulo dice que el desempleo pues también genera un coste y que entre más personas estén desempleadas, pues más son las que participan en este sector que asumen los costos de desempleo. Entonces también al no emplear, pues no participan como contribuyentes a dar impuestos y pues entre más sea la población desempleada, pues es un problema mayor para la sociedad. ¿Pero por qué? O sea, lo único que creo haber registrado de lo que acabas de decir, Víctor, es que porque no contribuyen con impuestos. ¿Pero por qué son un problema? Eh, ¿Alguien? ¿Tú mismo, Víctor, Augusto? ¿O alguien más? Ah, pues porque igual generan un coste y pues nosotros, ¿En, bueno, en qué sentido? pues todos los servicios públicos que se pagan a través de impuestos, Ajá, mm, ok. ¿Cómo o cuáles? el seguro, El seguro en México va en relación con tu participación en el empleo. Si estás desempleado, no tienes acceso al seguro. bueno, si eres estudiante, sí, ¿Pueden pero, ser los subsidios? o el gobierno, o sea, como habíamos dicho que, bueno, en una materia no recuerdo, que había bienes que nosotros podemos gozar, aunque pues no los estemos usando, pero no podemos como no prescindir de ellos como son el gobierno. Ajá, ajá, Digo, el ejército, perdón. ajá. Sí, aquí lo mencionamos en alguna clase. Ajá. ¿Ok? ¿El Entonces, alumbrado público cuenta? ¿el qué, perdón? ¿Alumbrado público? Pues sí, o sea, de lo que está diciendo Víctor, exactamente, ¿no? Nosotros nos beneficiamos estemos empleados o no estemos empleados, nos beneficiamos de los bienes públicos y uno de esos bienes públicos, decíamos, la definición de bien público es que no se le puede excluir a nadie, ¿no? Serían, pues, precisamente, tomando lo que dice Víctor,
Ujú. todos los servicios públicos, ¿no? Porque al final todos los servicios públicos salen de los impuestos, adicional de que también, por ejemplo, el gobierno tiene que generar, por ejemplo, bueno, el gobierno genera programas de, em, no sé cómo diría, manutención, ¿no? Programas sociales De apoyo. para intentar ayudar un poco al desarrollo de la sociedad, tal vez, Ujú, y aún así como que significan un gasto muy relevante. O sea, ujú, si todos tuvieran, digamos, en una utopía, todos tuvieran empleo, no necesitaría el gobierno tener que destinar parte del recurso del presupuesto nacional ujú, para darles dinero a las personas. ujú. Ok, bueno, pues eso es una parte, ¿no? Todo el tema de los apoyos públicos. Pero a ver, nos estamos desviando un poquito. Digo, está bien porque sí, sí tiene que ver con el tema del empleo, desempleo. Pero, ¿qué más? Yo decía, ¿por qué importa estudiarlo? ¿Por qué importa estudiar no solo el tema del desempleo, el tema del empleo? ¿Y a ustedes qué, o sea, qué variables hay que tomar en consideración cuando estamos estudiando el empleo, ¿no? Natasha. Sí, pues podría ser también estudiarlo porque al haber empleo, pues hay más producción de bienes y servicios y esto pues va relacionado con el Producto Interno Bruto, ¿no? Exactamente, por ahí creí que sería importante empezar por ahí, porque pues hay una estrecha relación entre el nivel de empleo y el nivel de la producción del país. Em, bueno, ¿qué más, Víctor, Augusto? Así, bueno, de lo que menciona de los factores a considerar, el libro mencionaba la pérdida de capital humano Ujú. y la disminución de ingresos, me parece. Claro, hablando del desempleo, ¿no? Hablando del desempleo, ahorita entraremos un poco más a esos elementos, pero sí, pues eso es importante, ¿no? Jorge. Me parece que en cuestión del empleo, Ujú. hablaba sobre la edad productiva, algo similar. La edad productiva de la sociedad. Ajá. Bueno, sí, o sea, cuando nos ponemos a calcular el nivel de empleo, hay que considerar ciertas variables, ¿no? O sea, no es toda la población a la que estamos incluyendo cuando hablamos del nivel de empleo. No podemos incluir a los niños de 5 años o a los niños de 12 o así, sino hay límites, ¿no? O a la gente de 90 años de edad, etcétera. O sea, hay ciertas cosas, ciertos elementos de la población que tenemos que considerar y definitivamente la edad es un factor importante. Jorge. Sí, precisamente el INEGI toma, por ejemplo, los tabulados, bueno, los tabulados del INEGI los toma de población de 15 años y más, Uh-huh. y a partir de eso toma la ocupación, desocupación, personas dispuestas, toda esta situación, también Uh-huh. género, porque también, por ejemplo, el INEGI toma en cuenta el género, y por ejemplo, algo que he visto en INAE, por ejemplo, es de que la edad más productiva está en los 20. O Uh-huh. sea, en los 20 es donde está la edad más productiva. A partir de los 30 desciende y es como una disminución gradual igual. ¿A Eh, qué te refieres con más productiva? ¿Que hay más gente trabajando? sí, Uh-huh. sí, Ok. el porcentaje de la población en esos rangos de edad está más ocupada. Por ejemplo, estamos hablando que me parecía que en un tabulado que hice, salía que en los veintitantos, en hombres de veintitantos, aparecía con el 90 y tantos % Uh-huh. de ocupación. Y, Ok. por ejemplo, si lo comparamos con otras edades, pues esto disminuye bastante, Uh-huh. considerablemente. De Uh-huh. hecho, la edad bueno, que me acuerdo que saqué la tasa de participación, sobre todo fueron las de 20 a 25 y de 25 a 29, Uh-huh. algo similar, y Uh-huh. es la tasa de mayor participación. Ok. Eh, ujú. Muy bien. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, pues esto es bastante más, o sea, estudiar el empleo implica muchas variables. Ustedes están mencionando apenas algunas.
pero bueno, pueden ver que es algo bastante complejo. O sea, uno se pregunta por qué varía tanto la participación en el empleo según rangos de edades, y es una pregunta interesante, ¿no? Es una pregunta interesante que implica pensar en el ciclo de vida de las personas, implica pensar o sea, el ciclo de vida me refiero a que en ciertas etapas, las personas en promedio desempeñamos ciertas actividades, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las personas entre los 15 y los 22, por ejemplo, no sé si la gran mayoría, pero bueno, una parte importante, o entre los 15 y los 18, pues estarán estudiando. Y aunque ya pudieran trabajar, ¿no? Ya se les considera que pueden trabajar, ya se mide su participación en el empleo a partir de los 15, como decía Jorge, ¿no? Y cómo varía después, ¿no? Y otra cosa que mencionaba Jorge era cómo varía según, o sea, ahí estamos hablando de edad, pero también varía según el género, o sea, si uno es hombre o es mujer, son los únicos dos géneros que tengo entendido yo se consideran en el INEGI, también varía, y preguntarse por qué varía, ¿no? Y bueno, ahí la respuesta es más o menos obvia, tiene que ver con la reproducción. Es obvia en el contexto de nuestra realidad, pero no necesariamente es obvia, o sea, nuestra realidad social, pues, ¿no? De que las mujeres son, a ver, hay una parte biológica, estrictamente biológica, que sí, pues la que se embaraza es la mujer, y la que pare un niño es una mujer, y la que tiene que amamantar a un niño es una mujer. Pero bueno, fuera de eso, si uno revisa las cifras, las mujeres una vez que tienen hijos, se mantienen fuera de la fuerza de trabajo por un tiempo, ¿no? O de manera definitiva. Entonces eso tiene implicaciones, o sea, está relacionado con cuestiones sociales, no tendría por qué ser así que después de un cierto periodo, supongamos un año o dos, o a lo mejor menos, ¿no? Variará. En nuestro país a las mujeres se les da nada más 90, sí, ¿no? 90 días, 3 meses de licencia por maternidad. En otros países es un año, en otros son 2 años, así, ¿no? ¿Por qué y cómo es que la participación del hombre en eso juega un papel o no, ¿no? Como decía, tiene que ver con cuestiones sociales, cómo está organizada la sociedad, pero bueno, ahí estamos hablando de la variable género, una variable adicional al género, vinculada con el género, pues es esto que acabo de mencionar, el tener hijos o no. O sea, no por ser mujer automáticamente uno tiene hijos, ¿no? O tiene que hacerse cargo de los hijos. Y entonces, bueno, pues es otra de las variables que uno toma en consideración. De hecho, tengo un estudiante que está haciendo una tesis muy interesante en la maestría, que está viendo la participación en el empleo de mujeres jóvenes con hijos y su acceso a, digamos, a guarderías, no me acuerdo cómo le llama, un término más pomposo, pero la idea es acceso a guarderías, ¿no? Durante la pandemia, como ustedes saben, seguramente saben, se habrán enterado, y a lo mejor tienen algunos ejemplos cercanos en sus vidas, incluso antes de la pandemia, el gobierno decidió dejar de apoyar al sistema de las guarderías en México y darle el dinero directamente a las familias que tuvieran hijos, ¿no? O a las madres. No estoy muy segura cómo funciona el programa. Y pues a raíz de eso cerraron muchas guarderías, porque el presidente dijo que tradicionalmente las abuelitas, o sea, nuevamente haciendo referencia a una cuestión de género y de edad, eran las que se debían encargar
del cuidado de los niños, ¿no? De los hijos pequeños. Y durante la pandemia, pues muchas guarderías cerraron. ¿Y qué creen que pasa cuando muchas guarderías cierran durante la pandemia? Las guarderías que sí operaban antes de la pandemia. ¿Qué creen que pasa durante la pandemia cuando las guarderías cierran? Pues que la gran mayoría de las mujeres pierden sus trabajos. ¿Por qué? Pues porque tienen que cuidar a los hijos y no pueden mandar a los niños a la guardería. Alguien tiene que cuidar a los hijos y si no son las abuelas, porque la abuela no existe o no está dispuesta, pues entonces las mujeres pierden sus trabajos, ¿no? Y de esto hay muchos estudios, pues es una cuestión muy interesante, etc. Me estoy desviando un poco, pero bueno, un poco como para, o sea, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Que ustedes piensen en todas las dimensiones, más allá de lo que diga el libro, que a ustedes les haga pensar cuando se les propone, se les propone se les pone en el tema en el programa del curso, un tema, que piensen, o sea, incluso antes de meterse a la lectura, piensen de qué iremos a estudiar aquí. Porque, y estoy pensando específicamente en el tema del empleo, porque el tema del empleo directa, en su caso, que son estudiantes y que muchos, la mayoría de ustedes no trabajan, no todos, ya he preguntado y varios dicen que trabajan, pues el empleo tiene un impacto directo, el empleo o desempleo directo en nuestras vidas, ¿no? Más allá, por ejemplo, de otras variables que suenan un poco más lejanas a nuestra realidad, cuando hablábamos de micro, pues de la oferta, de la demanda, pues sí, usamos demandantes, somos consumidores, a la vez somos oferentes de algo, ¿no? Si trabajamos o si somos emprendedores, tenemos una empresa, ¿sí? Pero es una cuestión un poco más lejana. Cuando estamos hablando del empleo, y por eso, o sea, por eso estoy tratando de provocarlos, tiene diversas implicaciones importantes en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, bueno, decíamos variables relacionadas con el empleo, pues hemos mencionado pues los costos que tiene el estar desempleado, que guarda una relación con el nivel de la producción, que hay una dimensión del género, de la edad, del tener o no tener hijos, la importancia, por ejemplo, de la educación. Fíjense, o sea, cuando estamos hablando del nivel de empleo, ¿por qué, hay muchas cosas que analizar en la relación educación-trabajo, ¿no? Educación-empleo, pero ¿qué se les ocurre? ¿Qué pueden mencionar ustedes cuando pensamos en la educación? Jorge. Podría ser como la preparación para llevar a cabo los diferentes empleos. Por ejemplo, ahora mismo se me viene a la mente Lázaro Cárdenas, con la creación del Politécnico, que esto fue derivado de una necesidad pública para que, bueno, de tener técnicos en esa parte para poder llevar a cabo los trabajos de manera eficiente. Bueno, esa es gracias, Jorge, eso es una parte importantísima, importantísima. O sea, en una sociedad, para estar hablando, una sociedad moderna como la nuestra, aunque tenga sus partes que no son modernas, nuestra sociedad, pero bueno, pensando en la parte moderna de nuestra sociedad mexicana, pues hay ciertas necesidades que es necesario cubrir, ¿no? Necesidades que necesitamos formar como sociedad, necesitamos formar personas que sepan hacer cierto tipo de trabajos. Y hay necesidad de ese capital humano, eso se conoce como capital humano, ¿no? Y entonces, claramente, en términos muy agregados, muy macroeconómicos, esto que Jorge acaba de mencionar es muy importante. Cómo a nivel agregado los países, las autoridades,
se dan cuenta que hay una escasez, una falta de capacitación para desempeñar ciertas actividades. Ya decíamos, hay una fuerte, Natasha mencionó, una fuerte relación entre el empleo y la producción. Bueno, pues necesitamos, el empleo necesita, o sea, los empleados, los que están empleados, necesitan saber hacer el trabajo. No podemos pensar automáticamente empleo y producción si los empleados no saben hacer el trabajo. Entonces necesitamos pensar en esa capacitación formal, en donde la gente sepa hacer el trabajo, y entre más moderna y sofisticada se vuelve una economía, pues más complicado, más necesaria se vuelve la especialización, en el sentido de Adam Smith, ¿no? Que uno se vuelve especialista en cierta rama, en cierta actividad para el proceso productivo, y eso implica pues una cierta formación típicamente en el sistema educativo formal, ¿no? Que es la forma en que podemos saber que las personas efectivamente fueron capacitadas, ¿no? Jorge. Sí, de hecho, para reforzar esa idea, precisamente las empresas lo que hacen es, bueno, la parte de la capacitación, pero porque también va inversamente proporcional con la producción. O sea, entre mejor desarrollada está una persona, la producción aumenta exponencialmente, o sea, en la misma proporción. Ahora mismo, si me dieron un ejemplo, Sí. Por ejemplo, BVA es la financiera que más gasta, más destina recursos en capacitación de sus empleados. Y las demás financieras intentan reclutar a los de BVA por esta capacitación que paga BVA. O sea, gasta muchísimo, pero igual, por ejemplo, así como gasta BVA, también, de hecho, es la financiera con mayor rendimiento a nivel nacional. O sea, va de la mano. O sea, Claro, claro, y ese es otro aspecto. Las empresas gastan en capacitación para sus empleados, no todas, pero empresas que son más productivas, tiene que ver con lo que Jorge está diciendo, tienden a gastar más en la capacitación de sus empleados, ¿no? Nos está haciendo falta una variable crucial, jóvenes, cuando hablamos de empleo. ¿Qué variable será? Hay muchas, pero crucial. ¿Los contactos? No estoy diciendo que no sea importante, pero mucho más importante, otra variable. ¿Pobreza? ¿No? Cuando ustedes van a tomar un empleo, ¿qué elementos van a considerar? nivel de ingreso. ¿El Pues sueldo? claro, los precios, los salarios. O sea, imagínense qué importante variable ustedes mencionado cuando hablamos de nivel de empleo. Cuando hablamos del tema empleo, ustedes están dispuestos a tomar, creo que mi internet está mal. Dame chance, me voy a cambiar de lugar. Un segundito.